a Diálogos Pilares. Les recordamos a todas las personas que quieran hacer intervención que les podemos hacer llegar el micrófono previamente. Esta es la tercera llamada. Tercera. Conversemos. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la página de Facebook Pilares en este Diálogos Pilares, que está siendo transmitido en todos los pilares de la Ciudad de México, desde Facebook e Instagram. Diálogos Pilares es este espacio donde podemos conversar, debatir, generar crítica, pero sobre todo dialogar. Dialogar en temas que nos interesan. Nuestros seguidores en redes sociales pueden hacer todos los comentarios y preguntas que serán contestadas por nuestro ponente. Nos encontramos en el Centro Cultural y Portal El Pilares Carlos Monsiváis, desde donde tenemos el honor de recibir a un público muy animado. Gracias. Gracias. Que nos acompañan a platicar el periodismo democrático en tiempos de neoliberalismo. Recibamos con un fuerte aplauso también al arquitecto Javier Hidalgo, nuestro coordinador de los 300 pilares de la Ciudad de México. Bienvenidos. Muchas gracias. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un ponente de super lujo en este Diálogos Pilares. Es un proyecto que ya es, bueno, una realidad, el de poder organizar un debate a lo largo de los 300 pilares que hoy en todos nos están viendo. Además de verlo, pues se organiza el debate después de escuchar a los ponentes. Y bueno, tenemos hoy la presentación, Pedro, de la número 18. Aquí ha participado Hugo López Gatell, estuvo también Paco Ignacio Taibo, Samuel Salinas, Armando Bartra, Alfonso Revilla, Omar, el diputado Omar García, el diputado 44, ¿sí? Manuel Vázquez, sí. Pero bueno, pues ya así lo conocemos. Sí, sí le salió un tocayo que era además, no le gustaba, ¿no? Bueno, pero también ya vino el Fisgón, Jimena Palafox, la maestra Betsabe Márquez, el Monero Hernández, Elizabeth Martínez, Poncho Gutiérrez de Deforma, Maribel Ortega, Oscar de la Borbolla y Tani Luz Fogoso. Y hoy pues tenemos a Pedro Miguel, que es alguien que ha estado en este tema durante pues toda su vida, que tiene grandes lecciones que podemos ver de manera cotidiana. Él es estudioso de antropología social y literatura francesa, es novelista, poeta, ensayista y periodista, y a lo largo de su trabajo ha recreado los temas del amor, la existencia y la condición humana bajo un enfoque sociológico. Entre sus obras literarias destacan El último suspiro del conquistador, el último, el caso de Virginia Farfán, la mujer diurético, y La fe del adversario. Del mismo modo, ha realizado trabajos de difusión cultural y periodismo, así como artículos de fondo y crónicas sobre política mexicana e internacional en diarios mexicanos como El Uno más Uno, El Día, Punto y La Jornada, y en el diario El País de Madrid, en Liberación de París, y lo estaba tratando de leer, pero es Yomiri Shimun de Tokio y La Opinión de Los Ángeles. Con ustedes en directo para todos los pilares, Pedro Miguel en Diálogos Pilares. Muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias, Javier. Qué buen reencuentro. Gracias. Qué buen reencuentro. Ahorita rememorábamos que Javier y yo nos conocimos al calor de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, fíjense, en 88.
el año en el que ocurrió en México un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado electoral lo que pasó entonces. Es decir, hubo una irrupción en el poder público de un grupo ilegítimo que se impuso a la voluntad popular que había elegido a Cárdenas y que ocupó el poder. Había estado adentro del poder y desde adentro pues, se acabó de apoderar de la presidencia, del Congreso, del Poder Judicial, de todos los organismos del Estado, desde entonces, de la UNAM, del POLI, se fue apoderando de todo para imponer un proyecto político que había empezado a experimentarse en 1973 a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende, que es el neoliberalismo. Augusto Pinochet fue el primer conejillo de Indias, digamos, la dictadura pinochetista fue la primera conejillo de Indias de ese modelo neoliberal. Después llegó a Gran Bretaña con Margaret Thatcher en el 76. En el 80 llegó a Estados Unidos con Ronald Reagan y se fue expandiendo por el mundo y llegó a México en 88. Y lo padecimos exactamente 30 años. 1988, 1998, 2008, 2018. En 2018 lo mandamos al carajo. Este modelo económico yo lo interpreto como el resultado del desarrollo del capitalismo y de las ansias del capital por tener más y más ganancias. Es decir, fíjense, el capital empieza siendo rentista, ¿no? Rentista de tierras, rentista de casas, y la renta le permite al capital obtener ganancias pues del 5, del 6, tal vez del 10% al año. De ahí brinca el comercio, brinca la industria. Y ya en el comercio y en la industria ya obtiene ganancias de 20, de 30% al año. Y en la segunda ola comercial, pues ya puede ser 30, 40, 50% de utilidad al año. Y no le basta. Y entonces brinca el sector financiero. Y en el sector financiero, es decir, en la especulación, pues uno puede duplicar su fortuna en un mes, si sabe especular. Es decir, si sabe despojar de riqueza a otros, porque la especulación consiste en despojar a otros para concentrar uno su riqueza, ¿no? Entonces, pues siempre hay uno que pierde y uno que gana. Y el caso más extremo es la criptomoneda, en donde te haces rico o pierdes tu casa en cuestión de una semana, ¿no? Pero ahí ya se tienen tasas de ganancia posibles del 500%. Pero no le basta el sistema financiero al capital porque cada vez es más adicto a la utilidad y a la ganancia. Y entonces, ¿qué inventa? Inventa el siguiente negocio, que es las privatizaciones, las concesiones, las contrataciones del sector público y se empieza a comer al Estado. Porque ese negocio ya le permite tasas de utilidad del 1000% anual. Y vean ustedes cómo los multimillonarios se multiplican en el periodo neoliberal, los multimillonarios mexicanos y pasan de 2 a 24 en un lapso de 10 años, porque están obteniendo utilidades del 1000%, porque consiguieron las empresas públicas, es decir, de todos nosotros, a precio de remate, porque consiguieron contratos absolutamente leoninos, porque se hicieron dueños de aerolíneas, de teléfonos, de trenes, de bancos, regalados. ¿Cómo privatizaban Salinas y Cedillo? Pues pasaban el run run entre sus cuates y sus cuates iban, pedían un préstamo en Nacional Financiera. Nacional Financiera les prestaba el dinero, es decir, el dinero del Estado, y con ese dinero le compraban al Estado a precio de remate las empresas del Estado.
Eso hemos padecido durante 30 largos años y cosas mucho peores, como el FOBAPROA, que ya pues es el asalto bancario más cuantioso en la historia de la humanidad. Fueron 56 mil millones de dólares en un inicio, de ese bancazo, ¿no? Es decir, hay dos formas de robarse el dinero. Una es robar activos, o sea, robar dinero en efectivo, robar un mueble, etc. Y la otra es deshacerse de pasivos y pasárselo a alguien más, que es lo que nos hicieron, que todavía seguimos pagando el FOBAPROA. Hay que decir que este modelo neoliberal no resolvió el apetito de ganancias del capital. Porque ya que estás ganando 2,000 y 3,000% y no te satisface, ¿qué sigue? ¿Saben qué sigue? El narcotráfico, el tráfico de personas, el secuestro. Eso te da utilidades de 50,000%. Y la delincuencia organizada es el modelo ideal de negocio para el neoliberalismo puro. Lo han dicho. Por ejemplo, lo dijo uno que se llamaba José Luis Santiago Vasconcelos, que por cierto fue a acosar a Andrés Manuel cuando lo querían detener, cuando el desafuero. Estuvo ahí paseándose frente a su casa, como diciéndole, ya vine por ti, güey. Que luego se murió en el avionazo de Juan Camilo Mourinho. Y lo dijo un personaje muy simpático, un chihuahuense que se llama o se llamaba Geoffrey Jones Jones, que era subsecretario de Agricultura en tiempos de Felipe Calderón. Y en algún foro dijo, oigan, pero pues, si el narcotráfico es el modelo ideal de negocios, hay que aprenderles. Y le dijeron, ¿cómo? A ver, subsecretario, ¿qué está usted diciendo? Y dijo, sí, dice, pues miren cómo son eficientes, cómo controlan el mercado, cómo maximizan sus ganancias, cómo sacan a la competencia. O sea, los grandes valores del neoliberalismo, rentabilidad, productividad, competitividad, los tiene el narco. Los hace realidad en su máxima expresión. Claro que a Geoffrey Jones Jones lo tuvieron que despedir porque son delincuentes, pero son hipócritas, ¿no? Como diría La Rochefoucauld, la hipocresía es el tributo que el vicio le rinde a la virtud. Pues claro, pues tenían que mostrarse virtuosos y lo corrieron. Pero él fue muy ilustrativo en este sentido. Pero el neoliberalismo no solo es delictivo, también es antidemocrático. No puede ser democrático un modelo económico que plantea descarnadamente saquear a las mayorías para enriquecer a unos cuantos. O sea, con eso nunca van a estar de acuerdo las mayorías. Por lo tanto, el neoliberalismo tiene que imponerse por medio de golpes de Estado, por medio de grandes manipulaciones mediáticas o por medio de fraudes electorales. No hay más. No hay más. Bueno, sí hay otra, la guerra judicial. También por medio de la guerra judicial se imponen, deponen gobiernos, a Dilma Rousseff la depusieron, a Pedro Castillo en Perú lo depusieron. Sí, sí se puede, ¿no? Golpes legislativos o golpes judiciales. Pero siempre el neoliberalismo tiene un origen ilegítimo. Reagan llega a la presidencia montado en un engaño. Milei en Argentina llega a la presidencia montado en un gran engaño y en una guerra judicial incesante. Pero dejemos eso por un momento. El hecho es que el modelo neoliberal, la fase más avanzada del capitalismo, no puede ser democrático. Pero más aún yo diría, bueno, pero es que el capitalismo nunca ha sido muy democrático, que digamos. Ha sido más bien por esencia antidemocrático porque el capitalismo es generador de desigualdad y la democracia por definición es igualitaria. No crean que me gusta mucho hablar del capitalismo porque luego
dicen, bueno, hay que ser anticapitalistas, lo cual suena padrísimo, pero yo todavía no sé cómo se le hace para ser anticapitalista. Hasta la fecha no se ha cuadrado nada concreto, ¿no? Para salir de estas lógicas. Lo que hemos planteado es un proyecto post-neoliberal o anti-neoliberal para salir del neoliberalismo. Pero en el capitalismo vamos a seguir estando un buen rato, lamentablemente, por la sencilla razón de que no hay un paradigma alternativo y los paradigmas alternativos han fracasado. La economía planificada fracasó estrepitosamente, se vino abajo. Y nadie ha podido plantear, digamos, bueno, los zapatistas, por ejemplo, que se plantean anticapitalistas, pues está muy bien y les funciona, pero les funciona en un entorno rural de Chiapas. Pero yo he discutido con compañeros zapatistas en la colonia en la que yo viví, en la Miguel Hidalgo en Tlalpan, les decía, a ver, ¿y cómo se es zapatista aquí? Porque en algún caserío de Ocosingo, pues tú tienes 10 casas y en las 10 casas 9 son campesinos y 1 es comerciante. Pero aquí tienes 10 casas y uno es jubilado, otro es empleado del ISSSTE, otro es carpintero, otro es contador, otro es narcomenudista, otro es taxista. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Sí, se pueden poner de acuerdo en que hay que tapar el bache, pero en una visión del mundo es mucho más complicado, porque el escenario social es otro. Hago ese largo paréntesis porque creo que vale la pena ver que, bueno, en el capitalismo estamos. Y sobre todo, más que en el capitalismo, estamos sometidos y vamos a seguir estando sometidos al mercado. Porque el mercado es anterior al capitalismo. Y el mercado no es solo un sistema de competencia, también es un sistema de compensaciones, es un sistema de trueques, por sofisticados que sea, es incluso un sistema de compensaciones afectivas. Y es muy, muy, muy anterior al capitalismo. Es decir, el tianguis de Tlatelolco existe en una sociedad precapitalista como la de México Tenochtitlan. Y es el mercado. Y hay mercaderes en Fenicia. Desde milenios antes de que aparezca el capitalismo, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, volvemos al punto de que el capitalismo es concentrador de la riqueza, es por esencia contrario al interés de las mayorías, y su fase superior, el neoliberalismo, pues evidentemente va en contra de las grandes mayorías. No pueden esperar los sectores mayoritarios de una sociedad beneficiarse con el neoliberalismo. Prosperan unos pocos, prosperan los audaces, pero prosperan a costa de qué? Prosperan a costa de romper y de destruir su tejido social. Prosperan a costa de sus vecinos, a costa de su barrio, a costa de su familia. Porque pues ahí el mandato de tienes que triunfar, tienes que ser chingón, dice Xochitl, ¿no? Tienes que tener una camionetota y una casa buena. ¿Cuántos lo logran? 1 de cada 1000. Quizá, si bien les va, ¿no? Y los otros 999 no lo van a lograr. Y esos 999 no van a estar a favor del neoliberalismo a menos que sufran una manipulación muy grave. Y aquí entra los medios y la prensa. Hagamos un recuento, porque fíjense cómo son las cosas. Cuando la izquierda pierde unas elecciones lo reconoce. Y cuando las gana la derecha no lo reconoce. 88. Ganamos la presidencia. Madre, nos la quitaron. 94. Perdimos la elección. Lo reconocimos sin problema. Zedillo, eres un idiota, pero eres presidente. Pues, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Que por cierto está aquí, en México.
que le dijo López Obrador, a ver si contestas unas preguntas, ¿no? Y yo creo que al presidente se le olvidó pedirle que contestara algo que es fundamental. Aparte de que es el rey de los rateros, de los despojadores, de los saqueadores del erario, Zedillo es un gran asesino. En el sexenio de Zedillo ocurren por lo menos 16 masacres campesinas. Las más conocidas son Acteal, Aguas Blancas, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque. Fue un asesinadero. Pero bueno, en 94, pues a ver, Zedillo ganó. ¿Qué le vamos a hacer? Porque la izquierda es democrática. Reconoce, bueno, pues fue la voluntad popular manipulada o no, engañada o no. Y sí fue engañada. Porque se sembró el miedo, porque asesinaron a Colosio y asesinaron a Ruiz Massieu, y fue un rosario de asesinatos. Y estaba la insurrección zapatista, y sí, mucha gente tenía miedo de la violencia, y mucha gente fue y votó por Zedillo. Aparte de que compraban votos, se robaban votos, pues la gente votó por Zedillo. Y 6 años después, en 2000, se repite la manipulación y se le dice a la sociedad que va a haber un cambio, que el PRI se va a ir echado a patadas de los pinos. Y gana Fox. Y ganó, legítimamente ganó, y se le reconoció. Bueno, serás un idiota, pero eres presidente de la República. Ah, pero en 2006 nosotros ganamos y no nos lo reconocieron. Y en 2012 ganamos y compraron 4 millones de votos para hacernos a un lado. Y en 2018 yo estoy seguro de que ganamos por mucho más de lo que nos reconocen, ¿eh? Nos reconocieron el 54. Yo creo que ganamos por el 60 o más, porque fraude lo hubo, pero no les alcanzó. Entonces este modelo neoliberal se ha mantenido de manera antidemocrática por medio de la violencia, por medio de la corrupción, acanallando a la sociedad, comprando la dignidad de los más pobres, que es tan grave como la violencia represiva, y por medio de un aparato mediático que desde el 88 estamos denunciando. ¿Te acuerdas? Los murales en Televisa, porque era evidente que Televisa era la que estaba, era el brazo mediático de Salinas de Gortari. Y en 2000 los medios jugaron a favor de Fox y difundieron la idea de que Fox iba a cambiar las cosas. Y en 2006 se inclinaron del lado de Calderón de la manera más impúdica. Y en 2012, pues los medios parieron a Peña Nieto. Peña Nieto es un óvulo fecundado puesto en la matriz de Televisa. Ahí nació. Como produces un gansito, un chocorrol. Es decir, creas un empaque, diseñas una línea de producción, haces estudios de mercado y dices, ah, mira, mi gansito sí va a tener éxito y lo van a comprar los niños, y lanzas el gansito, el chocorrol. Eso es Peña Nieto. Y en 2018 estuvieron en contra nuestra, no nos engañemos. Lo que pasa es que cada fraude que los medios solapan le significa un costo. Le significa un costo en credibilidad gravísimo. Y le significa un costo en audiencia y por lo tanto le significa un costo en dinero. Y los capitalistas lo que quieren es dinero. Por eso, del 18 a la fecha, algunos han estado más moderados. El caso de Televisa. TV Azteca estuvo moderada hasta el 18. Ya luego empezó como a ser muy tóxica, ¿no? Pero aquí tenemos una consideración interesante y es la siguiente. Miren, ¿ustedes creen que puede haber democracia en un país en el que los medios
están controlados en un 95% por el Estado. ¿Puede desarrollarse ahí la democracia? ¿Creen ustedes que puede ser democrático un entorno en el que la iglesia tiene el 95% de los medios? Está en chino, ¿no? Ahora imagínense un entorno social, un país, una nación, en la que los sindicatos controlan el 95% de los medios. ¿Puede florecer allí la democracia? No, ¿no? Bueno, ahora imagínense un país en el que el 95% de los medios esté en manos del empresariado. Pues este es nuestro caso, el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Francia, el caso de España, el caso de Estados Unidos. Eso es la masa mediática. Es una masa monopólica dominada por el dinero, dominada por el afán de ganancia. ¿Cómo va a florecer allí la democracia? Tenemos un problema grave. Vivimos en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del XXI un fenómeno terrible, porque en medio de esta expansión de los capitales que querían controlar todo, se metieron a los medios. Y los periodistas tradicionales, que siendo capitalistas eran dueños de los medios, los fueron vendiendo a fondos de inversión, a consorcios, etcétera, y los consejos editoriales perdieron importancia frente a los consejos de administración. Porque la información es una relación social que tiene su propia lógica. De la misma manera que el comercio es una relación social que tiene su propia lógica. La religión es una relación social con una lógica. La educación tiene sus propias reglas. La política tiene sus propias reglas. Pero una de las características del neoliberalismo es que el comercio impone sus reglas a todo el resto de las relaciones sociales. Y entonces la política se comercializa, la información se comercializa, la religión se comercializa, la educación se comercializa. Y entonces ya no ves alumnos sino a clientes. Dejas de ver pacientes en el caso de la medicina y ves a clientes. Dejas de ver a lectores, radioescuchas, televidentes y ves a clientes. Dejas de ver electores y ves a clientes. Y ya no tienes candidatos sino productos políticos y ofertas políticas. Fíjense cómo en el idioma se refleja este fenómeno de la comercialización de todas las relaciones humanas. En el caso, fíjense, en el caso de la religión, bueno, tenemos la religión católica que pues tiene cosas muy luminosas y cosas muy canallas. Tiene a Fray Bartolomé de las Casas, tiene la Inquisición, tiene al cura Hidalgo y tiene a, no sé cómo se llamaba, el millonésimo Cepeda ese de Catepec, o el Cabernal Íñiguez, ¿no? O don Perberto Rivera Carrera. Es decir, ahí es un entorno humano muy contrastado. Y así como tiene miserias, tiene grandezas, y así como tiene las parrillas del Santo Oficio, pues también tiene la Capilla Sixtina y tiene los derechos humanos. Comparen eso con un producto típicamente neoliberal como Pare de Sufrir o como La Luz del Mundo. Ahí no hay arte, ahí no hay principios, ahí no hay ética, ahí no hay historia. Es una caja registradora puesta para que te arrodilles enfrente de ella y te saquee. La religión comercializada. Ahora, la política. Pues en la política, fíjense cómo el neoliberalismo ha ido haciéndole perder peso a los partidos, a los programas, a las propuestas, y ha colocado ese peso en los despachos publicitarios, en las consultorías de imagen, en las empresas de publicidad. Es decir, en los instrumentos propios del mercado, no de la política. Y de la misma manera en la información, bueno,
cuando tú concibes la información como una mercancía, pues tienes que satisfacer los gustos del mercado, entonces empiezas a producir noticias que le gusten al mercado. Y la verdad se fue al carajo. Y ese mercado, que equivocadamente se asume como el de las audiencias, porque ese mercado deberían ser los anunciantes. Bueno, eso es un mercado legítimo. Las audiencias no. La relación entre el informador y el informado no debe pasar por un vínculo comercial. Bueno, sí pagas el periódico a 10 pesos, pero el acto trascendente de esa compra no es comprar papel, es el hecho de la lectura. El comprar papel es simplemente un trámite accesorio. Ver tele, pues era gratis, bueno, entre comillas, porque la tele te estaba cobrando en tiempo, pasándote comerciales, ¿no? Pero no había dinero de por medio, ya hay dinero de por medio. Entonces, ¿qué produce Netflix? Pues cosas que le gusten a su mercado. ¿Qué produce el Reforma? Pues cosas que le gusten a su mercado. Es así de simple. Porque es un negocio. Antes que una vocación de informar se ha vuelto un negocio. Y tiene un mercado. Pues sí, claro que tiene en Las Lomas y en Polanco un mercado. Pero tiene otro mercado, que es el de los anunciantes. Y va a publicar lo que le guste a los anunciantes y a los patrocinadores. Tanto los públicos como los clandestinos, porque ¿de qué vive Latinus? No tiene anuncios Latinus, ¿de qué vive? ¿De dónde comercializa, como dicen ahora, cómo monetiza Latinus? Pues es la lana de Roberto Madrazo, así de claro. Y Roberto Madrazo tiene un interés político muy claro, que es acabar con la 4T a como de lugar. Digo, Roberto Madrazo y el entorno, ¿no? Mafioso este. Ahora, ¿cuál es el gran contraste entre México 2018 y Argentina 2023? ¿Por qué en 2018 logramos imponernos a ese monopolio mediático y en 2023 los argentinos no lograron imponerse? Yo creo que un componente de la respuesta es que en Argentina el sector progresista se desorganizó, se dividió, cayó en el juego de la derecha, le entró a la guerra judicial, se agarraron del moco los dos Fernández, Alberto y Cristina, dividieron al partido, pero sobre todo se desnaturalizaron, postularon a un neoliberal para la presidencia. Pues así como, imagínense que nosotros postulamos a Gurría, perdemos a los votantes, dicen, no, pues ya de una vez mejor voto por la derecha abierta. Y nosotros no, nosotros mantuvimos la cohesión y cuando digo nosotros estoy hablando de un movimiento que desde luego trasciende a este gobierno, que trasciende incluso al partido Morena, es un movimiento mucho más amplio, es una sociedad en movimiento, consciente. Y además teníamos la ventaja de que los medios han ido perdiendo su hegemonía, los medios tradicionales, por el surgimiento de las nuevas tecnologías. Porque han estado expuestos a un desgaste y han generado su propio descrédito. Fíjense, antes, a ver, hablando de Estados Unidos, antes de la guerra de Irak, 2003, los medios tenían un 70% de credibilidad. 3 años más tarde, en 2006, tenían 42. ¿Por qué? Pues porque mintieron, porque dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva y eso no era cierto. Así de simple. Fue una groserísima mentira. Y la gente pues se dio cuenta.
Y la sociedad mexicana, en el curso de los fraudes y de las manipulaciones, las adulteraciones, se fue dando cuenta de que las televisoras, los principales periódicos, todo el cuadrante, salvo tal vez Radio Educación, Radio Universidad a veces, las radios comunitarias, todo era una visión oligárquica. Entonces, hubo un desgaste de los medios que fue también inducido por nosotros, porque yo creo que el triunfo abrumador de 2018 se debe sobre todo a un trabajo de explicación masivo, que fue casa por casa, puerta por puerta, cabeza por cabeza, con dos mensajes muy simples. Uno, estamos secuestrados, el país está secuestrado por una mafia. Dos, es posible derrocarla. Esos fueron los mensajes. Y la gente lo entendió. Esto es una acumulación. Ya en 2012, los estudiantes de Yo Soy 132 salen a las calles a decir algo muy importante, que es, si no se democratizan los medios, no puede haber democracia en el país. Bueno, eso nosotros lo veníamos diciendo en la jornada desde 1984 y no nos entendían. Nos decían, no, pero los medios y la democracia son cosas distintas, ¿qué tienen que ver? Lo estuvimos diciendo durante 25 años o 27 años y de pronto una generación de estudiantes le cayó el 20 y lo asumió como consigna. Lo decíamos desde la izquierda, no solo desde la jornada. Desde partidos, desde organizaciones sociales, decíamos, no puede haber democracia si no hay medios democratizados. Bueno, la gran democratización de los medios no pasó por la tele, no pasó por la radio, no pasó por los periódicos, pasó por las redes, en donde tú y tú pueden impugnar a Salinas Pliego, al presidente, a Biden si quieren, a Putin, a quien quieran, y lo pueden confrontar. Y si lo confrontan de manera inteligente van a tener 50,000 likes. Si saben formular las cosas y son eficientes en términos comunicacionales, se van a ir para arriba. Y están los youtuberos, y están ahora Instagram y TikTok, ¿no? Brincando, y son medios que no son democráticos, no nos engañemos, pues son propiedad de consorcios. O sea, Twitter es propiedad del monstruo ese de Elon Musk, ¿no? Y Facebook es del ese al que no le gustan los pezones de mujer, ¿cómo se llama? Algo le debe haber pasado con su mamá. Zuckerberg, ¿no? Sí, si hay un pezón de mujer lo censura, pero si el pezón es de hombre, entonces lo deja pasar. Y dices, estás mal de la cabeza, chato. Bueno, entonces, no es que sean democráticos esos medios, es que esos medios tienen que dejar que la banda se exprese, porque si no dejan que la banda se exprese, ellos quiebran. Y pues nos viene bien. Nos utilizamos mutuamente, órale pues, ¿no? Es un pacto de mutua conveniencia. Tú quieres hacer dinerales con tu tráfico, ¿no? Órale. Yo le colaboro, yo te pongo contenido. No te cobro. Trabajo para ti gratis. Yo le trabajo a Zuckerberg y a Elon Musk. Les he aportado dinerales seguramente. Pero eso me permite decir cosas y comunicar. En pie de igualdad con cualquiera de acá. Y en pie de igualdad con Biden, en pie de igualdad con AMLO, en pie de igualdad con quien ustedes quieran. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? Lo que me parece claro es que los medios tradicionales que van a persistir algunos años más van a estar entre nosotros, aunque no muchos, porque, bueno, pues ya producir un periódico ya es un poco como
antinatura, ¿no? Es antieconómico. Hacer producción para radio y para tele empieza a ser antieconómico. Y además, pues la tele, pues ¿quién ve la tele abierta? ¿Quién escucha la radio fuera del coche? No, o sea, la radio es para el coche, ¿no? Hace todavía 30 años, la radio, las familias le encendían. Existían aparatos de radio, ahora a ver dónde compra uno un radio. Sí, hay unos chinos ahí, ¿no? En la Merced, pero ya no es un aparato que uno compre. Antes había hasta de marca, ¿no? Entonces, creo que la persistencia de esos medios debe pasar por su democratización. Yo creo que hizo bien Correa, hizo bien Cristina Fernández, cuando establecieron leyes que decían, a ver, los medios no pueden ser todos de los empresarios. Tiene que haber medios para las comunidades, tiene que haber medios para los estados, tiene que haber medios para las instituciones públicas, tiene que haber medios para los barrios, en fin, ¿no? Así articularía yo, pues, la relación entre neoliberalismo, medios y democracia. Pero me falta algo que creo que es muy importante. Y es que el neoliberalismo surge cuando surgen entornos pretendidamente democráticos, en entornos de democracia formal, o sea, de algo que tiene fachada de democracia, que es la democracia representativa, que es cada vez más antidemocrática. Lo que Enrique Krause llama la democracia sin adjetivos. Con la pena Chato tiene todos los adjetivos del mundo. Le puedes poner burguesa, le puedes poner oligárquica, le puedes poner representativa, le puedes poner liberal, pero eso no es la democracia. La democracia es el poder del pueblo. Y el poder del pueblo es que el pueblo tome las decisiones. ¿Y eso significa qué? Pues significa revocación de mandato, significa consulta, pero también significa muchos mecanismos que tenemos que ir avanzando en ellos y sembrando. El pueblo tiene que decidir sobre las escuelas de sus hijos. Y eso se llama La Escuela es Nuestra, el programa La Escuela es Nuestra. Las comunidades tienen que decidir sobre su entorno, sobre sus recursos naturales. Los ciudadanos, habitantes de las ciudades, tenemos que decidir sobre nuestro aire, nuestras vialidades, nuestro día a día, el entorno en el que vivimos. Y yo creo que ese es un empeño del que no se ha hablado mucho, pero creo que es uno de los empeños centrales de esta cuarta transformación. Avanzar en esa democracia que los voceros de la derecha llaman dictadura. ¿Por qué la llaman dictadura? Pues porque está en contra de sus intereses profundamente antidemocráticos. Y ahí termino porque ya se acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Siempre es un honor escucharles. Tenemos un par de preguntas en el foro y les recordamos a todas las personas que nos siguen desde Facebook Pilares que pueden hacernos llegar sus saludos o comentarios o preguntas. Tenemos un comentario aquí de Maru que nos dice, excelente tema. Ahora que las audiencias y los lectores somos parte del periodismo, estaría genial que nos pudiera dar unos talleres sobre cómo argumentar, cómo debatir y diferenciar entre los diferentes tipos de falacias para generar una ciudadanía crítica. Gracias desde Pilares, Municipio Libre. ¿Hay derecho de réplica o no? A ver, bueno, entonces ejerzo mi derecho de réplica, sí. Sobre todo yo creo que lo importante en este punto es cómo ser fieles a la verdad. La verdad es un juguete inventado por los griegos, o sea, es muy difícil definir la verdad. Por eso quizás es mejor hablar de veracidad. ¿Y qué es la veracidad? Lo que nosotros sabemos que es cierto. Lo que sabemos porque lo hemos visto, porque nuestras construcciones lógicas nos dicen que es cierto. Es decir, la veracidad es un asunto de honestidad intelectual. Si nosotros creemos que esto es cierto por distintos factores,
entonces podemos enunciarlo como verdadero. Si a sabiendas de que es falso lo enunciamos como verdadero, no puede haber honestidad intelectual. Y en esto incurrimos mucho y decimos muchas falacias y nos vamos de boca con muchas cosas que no son correctas. Yo creo que, miren, las redes también tienen un problema y es que, a ver, si yo voy y me compro un bisturí, eso no me hace cirujano. Bueno, si yo abro una cuenta de Twitter, eso no me hace periodista. Se requiere, yo no digo que una formación profesional, formal, universitaria, pero sí se requiere un entrenamiento para poder validar lo que estamos diciendo y que esto tenga el valor de la verdad que es inseparable del valor de la honestidad. Esto es lo que me parece muy importante y con mucho gusto eso hay que organizarlo. Vamos para adelante. Muchas gracias. Una pregunta desde vía Facebook de Dolores Karina nos dice, en neoliberalismo y democracia, ¿cuál sería el punto en común? Perdón. Ninguno. No, pues es que el neoliberalismo es antidemocrático, o sea, es lo que decía. No puede ser democrático algo que esté en contra del interés de las mayorías. Por lo tanto, el neoliberalismo tiene que recurrir a la imposición, a la impostura, a la mentira, a la manipulación mediática, al golpe de Estado, a la guerra judicial, a los cabronazos, al saqueo, a la negación de triunfos electorales, pues porque no es democrático. Gracias. Otra pregunta de Facebook de Erika Arroyal nos dice, es cierto, ¿y qué sigue después del neoliberalismo? ¿Cómo se termina? Pues en eso estamos, ¿no? Estamos tratando de inventarlo, llevamos 5 años inventándolo. Se puede terminar, miren, muy fácil, se puede terminar en guerra. Esas cosas siempre conducen a la guerra. Es decir, este despojo que estamos viendo de tierras de los palestinos, este despojo sangriento, es una de las consecuencias del apetito neoliberal por recursos naturales, por territorio, etcétera, ¿no? La guerra de Ucrania es consecuencia de esos apetitos. No nos engañemos, Rusia es capitalista. Es un capitalismo de otra manera, pero es capitalismo. Y Putin es un señor de derecha, que está en contra del aborto, en contra de los derechos de las mujeres, en contra de las diversidades sexuales, es un patriotero, chauvinista, así son las cosas. Y Zelensky no se le queda atrás, es peor, ¿no? Bueno, entonces, o se supera por medio de la guerra, que es una superación muy cuestionable y relativa, o lo superamos mediante construcciones sociales. Bueno, Andrés Manuel ha propuesto el humanismo mexicano como una salida post-neoliberal. ¿Y qué es el humanismo mexicano? Si me permiten interpretarlo, es agregarle al concepto tradicional de revolución una dimensión. Una revolución tradicionalmente la entendemos como un cambio profundo en lo político, en lo económico y en lo social. Y AMLO dice, pero agreguémosle una faceta, la ética. Hablemos también de un cambio profundo en la moral social. Y cambiemos esa moral con la que nos contaminaron, porque la verdad es que todos traemos un pequeño Salinas de Gortari adentro que se quiere chingar 1 metro de terreno. Yo viví en una colonia muy pobre, la Miguel Hidalgo, y los vecinos, si podían echar acá tantito el muro, lo echaban para acá, ¿no? Y decías, oye, pero esa banqueta es de todos, güey. ¿Cómo te...? Ah, pero nadie me dijo nada. Ah, no, entonces te la robas. De veras, es impresionante cómo esto ha permeado y ha acanallado a mucha gente. Bueno, eso lo tenemos que contrarrestar y tenemos que acostumbrarnos a pensar que es superior el bien de los demás y el bien del colectivo que el bien propio. Ese es un aspecto fundamental de la revolución ética. Muchas gracias. Aquí tenemos otro comentario de Kalmekat Miravalle que dice, para ser buen periodista, decía Kapuscinski, hay que ser buena persona. Eso debe aplicar para todas las profesiones, incluida la política. Qué bueno que tenemos a los pilares y a los diálogos como este para volvernos comunidad participativa.
Ojalá que Loret de Mola esté escuchando esa cita de Kapuscinski, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta aquí en el foro? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adelante. Decir que todos tenemos un Carlos Salinas interno es muchos, yo no. Me dio risa el comentario, la verdad, pero pues es que si lo descubrimos es luchar contra eso, ¿no? Porque somos humanos y vivimos en sociedad y así va a ser siempre. Entonces, acallar ese ingrediente de todos tenemos un Carlos Salinas dentro, solo eso y gracias por la conferencia. Mira, tal vez suene terrible, pero la verdad es que, a ver, todos tenemos microbios en el intestino. Y ahí están, y ahí van a estar. Y si los mantenemos en un nivel aceptable, no pasa nada. Pero si crecen, nos da gastroenteritis. La ambición, ese pequeño Salinas de Gortari se llama la ambición. La ambición la tenemos todos, y todas, y todes. El problema es que esa ambición no se convierta en el piloto de nuestra acción ante el mundo. Y en ese sentido, creo que es muy importante considerar que el país se tiene que transformar en cada uno de sus habitantes para hacer consciente la ambición como primer paso para mantener la raya, refrenarla y que esto no nos vuelva a romper el tejido social como lo rompió hasta el punto de llegar a la violencia delictiva que nos heredaron. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de la compañera. ¿Se oye? Buenas noches. Yo tengo una pregunta que me la he hecho por varios días y más últimamente. Saber, por ejemplo, si todos los que apoyan el neoliberalismo, todos los periodistas o pseudoperiodistas, de veras son tan cínicos que creen que ellos tienen la verdad y que ellos tienen la razón y la democracia en el neoliberalismo, o de plano es tanta su necesidad de dinero que los lleva a actuar como actúan. Mira, son muchas motivaciones, en muchos es el rencor. Por ejemplo, López Dóriga me odia porque el presidente me invitó a mí y al Fisgón y a Antonio Helguera, que ya se murió, y a Pepe Hernández, a comer paella en Palacio Nacional. No lo perdona. O sea, está enfermo de odio y sigue molestando con la paella. Ya le mandé una paella por Uber para que dejara de estar jodiendo y le dije, trágate la paella, hombre, ya. Ni las gracias me dio. Bueno, entonces hay resentimiento porque fueron desplazados, es decir, porque eran mascotas del poder que vivían a todo lujo, eran cortesanos y cortesanas, pues vean cómo era la corte, los subían al avión presidencial y los agasajaban, les regalaban, les daban prebendas, les regalaban casas, les conseguían créditos, o sea, increíble, les daban coches. Bueno, hay cinismo, hay enojo. Y tal vez haya por ahí, por ejemplo, el caso de Riva Palacio, que hoy dijo que básicamente que el éxito de las mañaneras se debe a que es hipnosis colectiva. Yo pienso que Riva Palacio es un caso especial y que sí cree lo que dice. Es como un Maussan de la política, ¿no? Y de veras anuncia cosas muy locas y que nos va a invadir Estados Unidos. Y yo me imagino submarinos nucleares emergiendo del lago de Chapultepec, ¿no? Así, es de veras un caso muy creativo. Pero hay muchas circunstancias personales detrás de eso. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta más? Bien, lejos de tener una duda, me gustaría pedirle a usted algún consejo para aquellos jóvenes quienes queremos iniciar en este tema del periodismo democrático. Hay que ser honestos y hay que ser buenas personas. Y mira, yo empecé, antier me estaba dando cuenta, dije, híjole, cumplí 40 años en el periodismo y se me pasó, porque entré al periódico El Día, que no sé si existe todavía,
en el 83, en julio del 83. Y en agosto del 84 me pasé a la jornada. O sea, hice mi aprendizaje rápido y me fui a la jornada, que se iba a fundar apenas, ¿no? Bueno, mira, cuando yo opté por el periodismo, les digo la verdad, yo vivía de escribir ajeno, había crisis económica, no había quien me contratara y yo dije, bueno, ¿dónde saco un sueldo para sobrevivir? Ah, pues en el periódico necesitan gente que más o menos sepa redactar como yo. Yo no soy periodista de formación. Tampoco soy antropólogo, estudié antropología unos semestres, pero eso ha llegado como que de ahí se me ha vuelto un doctorado. No tengo nada de eso. Esto, no terminé la prepa, bueno, sí la terminé, pero se me perdió el certificado. Esto, entonces, entré al periodismo y muy pronto yo era una persona con ideas de izquierda, progresista, con una historia familiar en la izquierda. Me di cuenta de que el periodismo podía ser mi militancia. No una militancia partidista, porque pues yo no estaba trabajando para el órgano de un partido. Yo estaba trabajando para un proyecto independiente, que es La Jornada, que es un periódico que no tiene dueños, o que más bien tiene 200 y tantos dueños, que son los accionistas comunes que tienen voz y voto en la asamblea, que son periodistas, y tiene algo así como 20,000 dueños, que es el pueblo, que es la gente que compró acciones, para solidarizarse con el proyecto. Eso es un milagro, ¿eh? Es un caso de difícil repetición. Pero lo que encontré es que para mí el periodismo podía ser una militancia. Consejo, no creas en la objetividad no existe. No hay objetividad, porque no eres un objeto, eres un sujeto. La única forma de presentar noticias de manera objetiva sería enlistarlas en orden alfabético conforme van llegando de las agencias. No hay más. Pero el periodismo es un trabajo de discriminación de información. Tú tienes que determinar qué es lo importante cuando diseñas un noticiero, cuando redactas una nota, pues vas a empezar diciendo lo más importante. Y luego vas a seguir por lo menos importante y luego por lo menos importante. No hay un ejercicio de subjetividad mayor que ese. Pero subjetividad no quiere decir ser mentiroso, ni ser deshonesto. Subjetividad quiere decir asumir tus creencias, asumir tu visión del mundo y asumir sobre todo tu proyecto de mundo y tu proyecto de país. Porque todos nos imaginamos un mundo que queremos, y un país que queremos, y una ciudad que queremos, y un barrio que queremos. Y actuamos en función de eso. Traicionar ese anhelo es muy complicado. No se puede. Entonces hay que reconocerlo. Pero eso no debe llevarnos a mentir. Y si mentimos, porque todos en algún momento mentimos, pues tenemos que reconocerlo y pedir perdón. Alguna vez me preguntaron cuál había sido el mayor riesgo en mi oficio de periodista, y honestamente respondí que mi mayor riesgo había sido, o es hasta la fecha, el darme cuenta, verme en el espejo y darme cuenta de que escribí una reverenda pendejada y sentirme muy avergonzado. Es necesaria la autocrítica y es necesaria la autocensura. Está de moda hablar de que, ay, no te autocensures y no censures. No, es absolutamente necesario porque el periodismo es un ejercicio de responsabilidad. O sea, yo te veo cara de asesino y digo, pues este mató al que está ahí muerto. ¿Qué es eso? Y eso vaya que lo repiten y lo repiten y lo repiten. Las y los informadores. Hay que tener respeto por la gente, hay que tener respeto por la vida privada, hay que tener respeto por la muerte, hay que tener respeto por el amor y el sexo. O sea, esos disque periodistas de izquierda, de derecha, de Morena o de Xóchitl, que atacan a alguien por sus amoríos, por sus adicciones, es inmoral. Eso no es un ejercicio honesto informativo, porque no es relevante. Y lo voy a decir siempre, el problema, lo que se le debe criticar a Felipe Calderón no es que sea borracho. Eso es problema de él. Miren, a ver, Hitler era abstemio.
Y Churchill y Stalin eran unos briagos de lo peor y borrachos a muerte ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler, que era abstemio, la perdió. Eso no tiene nada que ver. El punto es que es asesino, el punto es que es corrupto, el punto es que fue usurpador. Entonces, o esa canallada de que se meten con el hijo, de que si es hijo de otro, eso no es digno, eso nos acanalla. El racismo nos acanalla. ¿Cuánto se ha atacado a Claudia porque es judía? Y uno dice, y esos ataques vienen de la izquierda, me doy, yo me subo al templo mayor y me corto las venas. O sea, ¿cómo es posible que alguien de izquierda pueda ser antisemita? O discriminar a los negros, que es exactamente lo mismo. O discriminar a los gays. O a las mujeres. ¿Qué es eso? Entonces yo diría, bueno, hay que tener contención y uno puede hacerse chistes en privado, pero no tiene derecho de ensuciar su propio trabajo y la opinión pública. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, tenemos un comentario de Benjamín Holguín que nos dice, este tipo de diálogos le hace mucho daño al neoliberalismo, porque debatimos y hacemos comunidad. Ha sido un Diálogos Pilares muy satisfactorio. Agradecemos mucho a nuestro invitado por compartir su conocimiento y experiencia y a nuestra comunidad Pilares. También agradecemos a nuestro coordinador y a toda la comunidad que participó en redes sociales, a los que están aquí presentes y a la comunidad Carlos Monsiváis que nos recibe. Gracias por la paciencia, perdón por las palabrotas. Llegué un poquito tarde, me perdí un poquito, pero no muy tarde. De veras, muchas gracias y abrazos a cada una y a cada uno, y a cada una de ustedes. Gracias. Muchas gracias.